Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy mis compañeras y yo estaremos hablando sobre el tema de la morfología y para poder introducirlos al tema les estaré mencionando el concepto de la morfología y sus clasificaciones. La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras. Esta se ocupa de identificar los distintos segmentos que así la conforman, así como también de establecer la manera en que se combinan esos segmentos de acuerdo con sus diferentes características. La morfología se suele dividir en dos grandes ramas. Por un lado tenemos la morfología flexiva y por otro la morfología léxica. La morfología léxica estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas. Una de las características de esta morfología es que ella examina la formación de nuevos vocablos usando los lexemas. ¿Qué son los lexemas? Son la parte invariable de una palabra que aporta un significado léxico. Como por ejemplo, tenemos la palabra triste. De esta palabra podemos crear otras nuevas usando la morfología léxica como tristeza, tristemente, entristecer, entristecedor y entristecimiento. En todas estas palabras que mencioné, usamos la misma raíz léxica, solo que añadimos prefijos y sufijos para así crear más términos. En la morfología léxica podemos diferenciar dos subdisciplinas, la derivación y la composición. La derivación permite crear nuevas palabras añadiendo prefijos y sufijos a los lexemas. De esta manera tenemos tres distintos procesos de derivación. Uno de ellos es la prefijación, donde añadimos una partícula morfológica al principio de la palabra, o sea, un prefijo, como por ejemplo prehistoria, geofísica. La sufijación, agregamos una partícula morfológica al final de la palabra, o sea, un sufijo como hábilmente, velocidad, satisfacción. Luego la parasíntesis, cuando añadimos un prefijo y un sufijo a la palabra, como por ejemplo enamorar, incontable, malhumorado. Luego tenemos la composición, que es un proceso lingüístico donde se juntan dos o más lexemas diferentes y estos forman una nueva palabra. Tenemos tres distintos tipos de palabras compuestas, como los compuestos propios, compuestos sintagmáticos y los compuestos sintácticos. Hola, me llamo Sabrina Mazondo y voy a hablar lo que es la morfología flexiva. La morfología flexiva estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de naturaleza gramatical y que tienen consecuencias para las relaciones sintácticas, como la concordancia. Ellos trabajan o en el régimen proposicional, para ti, para tú. El conjunto de estas variantes constituye la flexión de una palabra. Adentro de la morfología flexiva está también lo que es la flexión, que son las variaciones flexivas que pueden aportar información relativa al género, al número, al modo, al tiempo y a la persona. El género de los sustantivos y pronombres pueden aportar información significativa asociada al sexo de la entidad designada, por ejemplo, actriz, ella, pero en muchos otros casos no es informativo. Por ejemplo, mesa y cual tampoco lo es, determinantes y adjetivos. Por ejemplo, actriz, ella, tipo lo determina la persona, que es tipo una mujer, determina el género. Y ahora se dice mesa, tipo no sé, quiere decir si es, no determina el género, si es mujer. Ahora vamos a hablar del número. Por ejemplo, idea, ideas o pronombres, aquel, aquellos, nos quiere decir el número. Por ejemplo, idea. Ideas quiere decir cuando es una idea o más de una idea. Y aquel y aquellos quiere decir cuando es una persona o más de una persona. Ahora vamos a hablar de la persona. La persona es una propiedad gramatical de los pronombres personales y de los posesivos. En el verbo también se muestra en la concordancia. El pronombre tónico mi es término de proposición tanto en los complementos de régimen hablan de mí como en las construcciones en las que duplican el pronombre me vio a mí, me lo dio a mí. La flexión de tiempo, aspecto y modo es exclusiva del verbo y aunque los análisis difieren, pueden entenderse que aparece codificada en el mismo morfema. Así el constituyente mínimo va de contábamos aporta la información relativa al tiempo, pretérito, aspecto imperfecto y modo indicativo.
Se denomina concordancia a la repetición de marcas flexivas que se establece entre dos o más elementos que se hallan relacionados sintácticamente. Existe concordancia de género y de número entre el sustantivo y los determinantes, adjetivo y participios con los que establece relación sintáctica. Ejemplo, nuestras primeras nietas eran muy lindas. Ahí existe concordancia en número y persona, entre el sujeto y el verbo con el que forma la oración. A continuación, les estaré comentando sobre las unidades de estudio de la morfología. Para comenzar, tenemos el morfema, que es la mínima unidad estudiada por la morfología, que aporta un contenido gramatical y léxico. En el caso del morfema tenemos tres tipos: el morfema de género, el morfema de número y el morfema de persona. Otra unidad de estudio es la palabra, es la unidad máxima de estudio de la morfología. En la palabra tenemos 9 tipos: verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres, determinantes, adverbios, preposiciones y conjunciones. A continuación, daré algunos ejemplos para que podamos ver algunos ejemplos del morfema. En el caso de la palabra creativo, podemos ver que la letra O al final de la palabra es un morfema de género. Y en el caso de la palabra creativas, es un morfema de número.